de una vez con la primera pregunta, en la cual nos dice, ¿no? Un paciente es admitido a la emergencia por fiebre, dolor torácico, dificultad respiratoria y su radiografía de tórax reveló una imagen de condensación en la base izquierda. Bueno, ese dato en el problema es importante ya que nos va a orientar bastante a poder llegar a la respuesta, ¿no? Y también nos dice que el AGA reportó una presión arterial de oxígeno de 59 milímetros de mercurio, que eso también es importante, revisar siempre el AGA. Y la presión de dióxido arterial de dióxido de carbono es 38. Como mencionamos, estos dos datos son claves, ¿no? La condensación, que en este caso, bueno, si el término se lo han dicho en clase, generalmente siempre lo asociamos a una neumonía, ¿no? Sobre todo si está asociado también a la fiebre. Entonces, si es una neumonía, vamos a decir que los pulmones pues están llenos de pus, ¿no? Están llenos de pus y esa pus no va a permitir el paso normal del aire de alveolo a capilar pulmonar, ¿no? Entonces, con esa idea ya tenemos una base. Lo otro es que la presión arterial de oxígeno está en 59 y eso es decir que está bajo, ¿no? Si la presión arterial de oxígeno está baja, quiere decir que este paciente está hipoxémico. Está en hipoxemia y ya, ¿no? Esa es la definición. En cambio, porque una presión arterial de oxígeno normal, el paciente debería estar en un rango de 80 a 100 más o menos, ¿no? Ese es un rango normal y aceptable. Listo. Entonces, para poder abordar bien el problema, vamos a recordar un poco de teoría, principalmente enfocándonos en algunos desajustes de la ventilación-perfusión. Y para llegar a eso, primero quisiera hacer lo que es el espacio muerto fisiológico, ya que también nos va a llevar a poder responder otras preguntas. El espacio muerto fisiológico es la suma de dos componentes, ¿no? El espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar. El espacio muerto anatómico, como ustedes ya lo saben, son principalmente las vías respiratorias en el cual hay paso de aire, pero no hay un intercambio gaseoso. Por ejemplo, desde las fosas nasales, en el cual pasa el aire, hasta los bronquiolos terminales, en el cual todavía hay pasaje de aire, es decir, ventilación, pero no hay un intercambio gaseoso. Ese es un espacio muerto anatómico. Y el espacio muerto alveolar son las zonas en las cuales, si bien llega el aire, es decir, la ventilación, lo que no está llegando bien es la perfusión, es decir, el paso de un vaso sanguíneo en el cual ese alveolo pueda dar su aire, por así decirlo, ¿no? Para que pase esos componentes gaseosos como el oxígeno, para que pase hacia la sangre. Entonces, recordemos, el espacio muerto fisiológico consta de dos componentes, ¿no? El anatómico y el alveolar. El anatómico, principalmente vías respiratorias, y el espacio muerto alveolar son las zonas que si bien son bien ventiladas, son poco perfundidas. Esa es la definición de espacio muerto alveolar. También en sus diapositivas encontré la información de que el espacio muerto fisiológico en una persona sana es igual al espacio muerto anatómico, ¿no? Es decir, que esa persona sana tiene muy pocas áreas que están poco perfundidas, por lo tanto, su ventilación es de manera adecuada. Ya. Y también como dato, menciona que el espacio muerto fisiológico tiene un aproximado de un 20 a un 35% del volumen tidal o de volumen corriente, que es el volumen de aire que se inspira y se expira, ¿no? Listo. Bueno, estas relaciones de ventilación-perfusión creo que es bastante conocido, ¿no? Que en los ápices pulmonares la relación ventilación-perfusión está aumentada. ¿Por qué? Porque principalmente predomina la ventilación sobre la perfusión. Es decir, esta zona pulmonar que es el ápice recibe una mayor ventilación que una perfusión por vasos sanguíneos. En cambio, en las bases sucede contrario, ¿no? Lo contrario, la ventilación es menor con respecto a la perfusión. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que la ventilación en este caso sea menor. Me explico. En el ápice pulmonar llega menos aire que en las bases. En las bases llega más aire. Pero ¿por qué la relación ventilación-perfusión es en este caso menor, no? Porque, como mencioné, lo que predomina aquí en la base es la perfusión y lo que predomina aquí en el ápice es la ventilación. Pero siempre tomen en cuenta este dato, ¿no? La perfusión, tanto como la perfusión como la ventilación, aumentan ambos hacia las bases, solo que las relaciones sí cambian, ¿ok? Eso es algo importante que siempre deben acordarse y no deben llegar a la confusión con eso.
Ok, ya. Estas relaciones ventilación-perfusión pueden llegar a desajustarse tanto si es que la perfusión está disminuida o si la ventilación es la que está disminuida. Si en caso la perfusión es la que está disminuida, lo que vamos a encontrar es lo que hemos mencionado, el espacio muerto. Pero estas cosas de espacio muerto sucede por temas de la gravedad, en el cual tanto la perfusión se va, por así decir, prefiere ocupar las bases pulmonares, ¿no? Y hay una menor perfusión en los ápices, pero eso es fisiológico. Pero también puede haber una disminución de la perfusión por otras cuestiones. Por ejemplo, la perfusión en un vaso puede disminuir porque este vaso está obstruido, por ejemplo, por una embolia pulmonar. Un émbolo se cuadra, ¿no? En el vaso y eso no permite que el flujo siga su camino, ¿no? Y eso no permite que este alveolo pueda hacer su intercambio gaseoso porque la perfusión está interrumpida por el émbolo. O sea, esta disminución de la perfusión no solamente es fisiológico con la parte de la gravedad que llega la perfusión más abajo, sino también puede ser por un émbolo que está obstruyendo la circulación y de esa forma también está disminuida la perfusión. Si está disminuida la perfusión, va a predominar el B, ¿no? La ventilación. Entonces, esta relación va a aumentar. Otro desajuste de la ventilación-perfusión es que la ventilación esté disminuida. Si la ventilación está disminuida, o sea, todo, todo está disminuido, ¿no? La relación BQ está disminuida. ¿Y eso por qué sucede? Pues la ventilación puede estar disminuida por muchos motivos. Por ejemplo, si un niño, por ejemplo, se traga una canica y está obstruyendo no sé, la tráquea o la zona en donde la tráquea se ramifica. Esa obstrucción por un cuerpo extraño no va a permitir que el aire pase. Entonces la ventilación va a estar disminuida. Uno es por cuerpo extraño. Otro de los motivos por la cual el paso del aire no es normal puede ser en el caso de una fibrosis pulmonar. En una fibrosis pulmonar, lo voy a poner acá, el pulmón va a estar cicatrizado en la parte de su intersticio. Recuerden que el intersticio del pulmón es la zona que está entre el alveolo y el capilar pulmonar. Si el pulmón está fibrosado, o sea, está cicatrizado, no va a permitir igual el paso del aire, o sea, la ventilación va a estar disminuida. Otra de las causas, aparte del cuerpo extraño, es la fibrosis. Otra de las causas también en la cual la ventilación está disminuida es en el cual los alveolos, que son bolsitas, ¿no? Que donde pasa el aire, estén llenas de pus, llenas de líquido, por ejemplo, en una neumonía. También puede estar en un edema pulmonar. Pero lo más clásico es la neumonía, ¿no? Listo. Entonces, por esos motivos puede estar también lo que es la ventilación, disminuida la ventilación. Y en eso se le conoce como un desajuste de la ventilación-perfusión. Ok. Estos desajustes de la ventilación-perfusión son causas comunes de hipoxemia. Ya habíamos dicho que hipoxemia es una disminución de la presión arterial de oxígeno, ¿no? Estos desajustes que hemos estado mencionando van a generar una disminución de la presión arterial de oxígeno. Estos desajustes BQ también contribuyen al aumento de la gradiente alveolar arterial. Recuerden que la gradiente alveolar arterial no es más que la diferencia de presiones entre la presión de los gases en el alveolo y la presión de gases en la arteria, ¿no? En la arteria. Y recuerden también que siempre la presión mayor, mejor dicho, la difusión de gases sigue de mayor presión a menor presión, ¿no? Supongamos que al alveolo tiene una presión de 100 milímetros de mercurio en el caso de presión alveolar de oxígeno y en la presión del capilar o de la arteria, la presión arterial de oxígeno sea, por decir, 40 milímetros de mercurio. La difusión se va a dar de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Y ese es uno de los componentes claves que permite la difusión, ¿no? La difusión es una de las funciones principales que hace el pulmón, que es el intercambio de gases.
Recordemos que no solamente la diferencia de presiones va a permitir justamente este pasaje de los gases, que es la difusión, sino también de cómo estos gases se difunden, ¿no? A través de los alvéolos hasta los capilares. Es decir, qué tan solubles son estos gases. Por ejemplo, algo que se menciona bastante es que el CO2 se difunde mucho más fácilmente que el oxígeno. Por eso también nos vamos a ver que en enfermedades pulmonares, lo primero que va a disminuir es la alteración del oxígeno, ¿no? Porque el CO2 sí va a poder circular de manera más fácil, o sea, va a poder salir de la sangre hacia el medio externo, porque es un gas que se difunde mucho más fácilmente. Ya, ese es uno de los componentes que permite la difusión, que es el coeficiente de difusión de los gases. Otro, lo que ya habíamos mencionado, la gradiente alveolo arterial. Y el otro también que habíamos mencionado ya antes en el ejemplo que puse de la fibrosis es el grosor del área de intercambio, ¿no? Si este área de intercambio está fibrosada o está ocupada por líquido en el caso de un edema pulmonar, también va a impedir y va a dificultar lo que es la difusión. Entonces recuerden que la difusión no solo es gradiente alveolo arterial, que sí es lo más importante, pero recuerden que para que un gas difunda, su coeficiente de difusión tiene que ser bajo o su grosor de área de intercambio tiene que estar delgado, ¿no? Normal. Listo. Con eso creo que ya podemos responder la pregunta 1, en el cual nos hallamos en un problema de que es condensación, es decir, nos acercamos a lo que es una neumonía. El paciente está hipoxémico. Entonces nos damos cuenta que si se trata de una neumonía, lo que está afectándose es la ventilación. Y si está afectada la ventilación, lo que está disminuido es la relación ventilación-perfusión. Es decir, es un desajuste ventilación-perfusión. Entonces, la respuesta aquí sería que el paciente está hipoxémico porque hay un desequilibrio en la ventilación-perfusión. Esta alternativa B también puede ser, pero bueno, la orientación más es al que el paciente esté hipoxémico y no tanto en una falla respiratoria aguda. ¿Ok? Y bueno, alteración del espacio muerto fisiológico, no, porque ya hemos dicho que alteración del espacio muerto fisiológico más que todo tiene que ver con la disminución de la perfusión. En este paciente no está disminuyendo la perfusión, lo que está disminuyendo es la ventilación. Esto no, esto tampoco. En la C nos dice, está en insuficiencia respiratoria aguda por alteración de la compliance y la distensibilidad. Y bueno, recordando estos dos conceptos que también suele preguntarse, la distensibilidad pulmonar es la capacidad con la cual los pulmones se relajan ante la presión, ¿no? En los cuales permiten estirarse, por así decirlo, para poder llenarse de oxígeno. Y la elasticidad es la capacidad del pulmón para regresar a su tamaño original. Decimos que un pulmón tiene una compliance alta cuando a una misma presión este se estira demasiado. En cambio, si tú le aplicas la misma presión a un pulmón con compliance baja, este no se suele estirar demasiado. Y eso sucede, por ejemplo, en una fibrosis pulmonar, en el cual el pulmón está fibrosado, está rígido y no permite estirarse, o sea, tiene una compliance baja. Listo. Y por último, la clave E dice, está hipoxémico. Bueno, si está hipoxémico, hipocápnico, no está hipocápnico, está en el rango normal, y compensado por el desequilibrio ventilación, difusión, no existe esto específicamente, es ventilación-perfusión. Listo. Ya, el problema 2 nos dice en relación al espacio muerto. Ya, el espacio muerto, dice la A. El espacio muerto anatómico aumenta en las enfermedades obstructivas. Bueno, principalmente el espacio muerto aumentaría cuando hay una disminución de la perfusión y las enfermedades obstructivas están más relacionadas con una disminución de la ventilación. Entonces, ese no sería correcto. La B dice, en sujetos normales, el espacio muerto anatómico es mayor al fisiológico y eso es falso también. Habíamos dicho que en un sujeto normal o un sujeto sano, el espacio muerto anatómico sería igual al espacio muerto fisiológico. Entonces, eso también es incorrecto. En sujetos normales y en condiciones normales, el anatómico y el fisiológico son iguales y sí, eso sí sería correcto.
Y en la clave D, el espacio muerto fisiológico oscila entre un 2 a un 15% del volumen corriente, y eso es falso, porque habíamos dicho que oscila entre un 20 y un 35% del volumen corriente. Y por último, el espacio muerto fisiológico disminuye en enfermedades obstructivas. Ya habíamos dicho que no tenía que ver con enfermedades obstructivas. Listo. Vamos con la pregunta número 3. Si hay alguna duda, lo pueden hacer por el chat, no hay ningún problema, estoy viendo aquí. Vamos con la pregunta número 3 y nos dice, en condiciones fisiológicas y en bipedestación, la ventilación pulmonar, ¿cómo está? Ya habíamos dicho que tanto la ventilación como la perfusión van a aumentar siempre hacia las bases, ¿no? Aquí nos están hablando netamente de la ventilación pulmonar, no nos están hablando de la relación BQ, porque si nos hablarían de la relación BQ, sí decimos que está aumentada arriba y está disminuida abajo. Pero si solamente nos hablan de la perfusión o de la ventilación, siempre aumenta hacia la base. Y eso es por cuestiones de gravedad, ¿no? En este caso nos preguntan por la bipedestación. Entonces, la ventilación pulmonar está aumentada hacia las bases. Entonces, en este caso, la clave E nos dice, ¿es máxima a nivel de los segmentos inferiores o basales del pulmón? Sí, eso es cierto. Y sería la clave E. En la pregunta número 4 nos dice, el coeficiente de difusión del oxígeno comparado con el de CO2 es, y ya habíamos mencionado esto también aquí, que decimos que el CO2 se difunde de una manera más fácil que el oxígeno, ¿no? Entonces, el coeficiente de difusión del oxígeno es mayor, ¿no? El coeficiente de difusión del oxígeno es mayor, por lo cual se disminuye con menor facilidad, porque es menos soluble. Mm. Uh-huh. Y ahí sería la clave, perdón, el coeficiente de difusión del oxígeno es menor, porque es menos soluble. Y el coeficiente de difusión del CO2 es mayor, por eso la velocidad de difusión del CO2 es mayor. Sí. Sí, disculpen ahí. El coeficiente de difusión del oxígeno es menor al del CO2 porque es menos soluble. Y sería la clave C. Y esto lo comprobamos como porque el coeficiente de difusión está relacionado directamente proporcional con la velocidad de difusión. O sea, mayor coeficiente, mayor velocidad. Listo. En la pregunta número 5 vamos a ver que nos dice, la difusión se ve limitada por las siguientes opciones. Marque la correcta. Ya. Habíamos dicho que la difusión tiene tres componentes, ¿no? Tanto el coeficiente de difusión del gas, la gradiente de alvéolo arterial y el grosor del área de intercambio. Pero uno de los principales, por así decirlo, componentes de la difusión es la gradiente alvéolo arterial. Disculpen un momento, se desconectó la...
Ya, ahora sí, disculpen, se había salido del mito aquí. Ya. Habíamos dicho que la difusión está compuesta principalmente por tres componentes, ¿no? Ya habíamos mencionado a estos tres, la gradiente, el coeficiente de difusión del gas y el grosor del área de intercambio. Y vemos que la gradiente arterial está muy condicionada por los desajustes BQ. Entonces, siempre tengan esto en consideración también de lo que les había mencionado. En la pregunta 5 nos dice, la difusión se ve limitada por las siguientes funciones, marque la correcta. Se ve limitada por la difusión, no, eso no, por la perfusión, más que todo por la relación BQ, ¿no? No solo por la perfusión, sino por ambos. La ventilación tampoco, sino por ambos, por la relación BQ. Sería la clave A. Porque no podemos decir que solo la difusión se ve limitada por uno de ellos, ¿no? Sino por la relación como tal. Listo. La pregunta número 6 nos dice, una persona que tiene una saturación de oxígeno normal en el reposo, una saturación de oxígeno normal, oscila entre 95 a 100%. Este dato, si no se han tomado la molestia de grabárselo, háganlo porque es muy importante y siempre lo van a ver, ¿ya? En el hospital siempre se le van a pedir que saturen a su paciente y siempre tiene que estar en este rango, si no ya es una señal de alerta, ¿no? Tengan en cuenta bien ese dato. Lo otro es que nos dice que al realizar ejercicio, esta persona, y en la medida que incrementa su esfuerzo, se incrementa la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Ya, esos datos son importantes, porque la persona está respondiendo, ¿no? Su cuerpo está respondiendo al ejercicio, aumentando la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Pero a pesar de que su cuerpo hace eso, nos dice que su saturación de oxígeno está disminuyendo, lo cual nos puede hacer pensar que tiene un compromiso de la siguiente función respiratoria. Entonces, vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Cuando una persona hace ejercicio, su cuerpo comienza a consumir una gran cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque lo necesita para hacer el metabolismo, en este caso, por ejemplo, de sus fibras musculares, ¿no? Y también este metabolismo, que es la producción, ¿no?, de energía ATP en los músculos, en las células musculares, también genera un aumento de la liberación de CO2. Ya, eso es biología, ¿no? Que lo hemos visto en la academia. Básico. Ahora, cuando este cuerpo aumenta su consumo de oxígeno, genera que la presión arterial de oxígeno disminuya en cierta medida, ¿no? Disminuya porque está siendo consumido este oxígeno. Pero el organismo activa mecanismos compensatorios para poder aumentar esta cantidad de oxígeno que se está usando en el metabolismo. Entonces, el mecanismo compensatorio que usa y el más rápido que tenemos es aumentar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, ¿para qué? Ustedes se preguntarán. La frecuencia respiratoria lo aumenta para, de esta forma, aumentar el contenido de oxígeno, ¿no? Porque de esa forma llega más oxígeno hacia los alvéolos y por ende hacia los capilares. Pero no nos sirve de nada que aumente la cantidad de oxígeno en los alvéolos si no aumenta la perfusión en los capilares pulmonares. Entonces aumenta la perfusión y aumenta la ventilación. En conclusión, el problema nos está diciendo, aumento la frecuencia cardíaca es aumentar la perfusión. Aumento la frecuencia respiratoria es aumentar la ventilación. Listo. Pero si entonces nuestro cuerpo dice que está respondiendo bien a la perfusión y a la ventilación y la saturación de oxígeno está disminuyendo, entonces algo está fallando ahí, ¿no? Algo está fallando. ¿Y qué podría estar fallando? Si no está fallando ni la perfusión ni la ventilación, lo que está fallando puede ser la difusión, ¿no? Listo. Y eso sería, ¿no? Lo que probablemente el paciente tenga, esta persona, es que si bien a pesar de que su organismo oxigena, ventila para llegar más oxígeno a la sangre, este oxígeno no está pudiendo pasar de manera correcta desde el alveolo hacia el capilar, ¿no? Porque de repente hay una obstrucción, de repente tiene una fibrosis, tiene una neumonía, hasta un cáncer que está obstruyendo el pasaje.
que es un poco más complicado, ¿no? Pero puede ser cualquiera de esas cosas. Entonces, lo principal que está fallando acá, si no es la perfusión ni la ventilación, podemos pensar y sospechar, porque acá nos dice, nos hace pensar que tiene un compromiso en una de las funciones respiratorias. En este caso, sería la difusión. Listo. Espero se haya entendido ese problema, estaba bonito para poder relacionar todos los conceptos que hemos estado hablando. Ya. Ahora nos preguntan, mira, en la pregunta 7 dice, un paciente es admitido a la emergencia por fiebre, dolor torácico, dificultad respiratoria y su radiografía de tórax reveló una condensación en la base izquierda. No es el mismo problema 1, solamente que acá nos cambian la pregunta. Igualito, este paciente está hipoxémico porque tiene una presión arterial de oxígeno de 59 milímetros de mercurio. Y otra vez, recuerden que es de 80 a 100 lo normal. Y nos preguntan, ¿cómo está su curva de disociación de la hemoglobina? Ya, para eso vamos a recordar un poquito de la curva de disociación de la hemoglobina, en el cual primero tenemos que recordar el concepto de saturación. ¿Qué es la saturación de la hemoglobina? ¿No? Es eso que yo les dije de 95 a 100%, que se acuerdan que les dije que tienen que recordar sí o sí que la saturación tiene que estar en este rango porque si no es perjudicial para el paciente. Ya, pero ¿qué significa? La saturación significa el porcentaje de oxígeno unido a la hemoglobina. Recordemos que la hemoglobina es el principal medio de transporte, ¿no? Del oxígeno, es el más efectivo. Si bien el oxígeno también puede estar transportándose por la sangre, ¿no? Disuelto, eso no es efectivo. La hemoglobina es el principal medio de transporte de la sangre. Entonces, el oxígeno debe estar unido a la hemoglobina. Sí, debe estar unido a la hemoglobina en la sangre para que pueda transportarla hacia los tejidos. Pero cuando llega a los tejidos, esta hemoglobina debe ser capaz de soltar este oxígeno. No nos sirve que la hemoglobina esté pegada, tan pegada al oxígeno, si es que cuando llega a los tejidos no lo va a poder soltar. Es decir, cuando llega a los tejidos tiene que haber una disociación de la hemoglobina con el oxígeno. ¿Ya? Por eso se llama curva de disociación de la hemoglobina con el oxígeno. ¿Ya? O sea, tengan ese concepto claro. La hemoglobina tiene que estar saturada, sí, cuando está en la sangre, saturada de oxígeno. Pero cuando llega a los tejidos, esta hemoglobina tiene que ser capaz de soltar este oxígeno para que los tejidos puedan usar este oxígeno para su metabolismo. Listo. ¿Qué más? Ya. Vamos a analizar la curvita esta, ¿no? Por ejemplo, nos ponemos en el punto B. En el punto B estamos en una saturación, en una presión arterial de oxígeno de más o menos 75, supongamos. Está un poco bajo la cantidad de oxígeno. Sin embargo, está saturando más o menos a un 92, ¿no? Por ciento, más o menos, un 93%. Está bajo la saturación porque también hay poca presión de oxígeno. Pero si nos movemos hacia la izquierda, o sea, hacia la línea rosadita, quiere decir que, mira, aquí, si nos movemos hacia la izquierda, la hemoglobina se satura al mismo porcentaje, o sea, un 93%, con menos oxígeno. O sea, si la hemoglobina se satura con menos oxígeno al mismo porcentaje, quiere decir que esta hemoglobina de esta curva es muy ávida de oxígeno, o sea, le gusta mucho el oxígeno, es muy afín al oxígeno. En cambio, si nos vamos hacia la derecha, mira, nos vamos hacia la derecha, en el mismo punto, ¿no? Aquí, ya, nos vamos hacia la derecha. Mira, estábamos aquí, ¿no? Ahora nos movemos hacia la derecha. Hacia la derecha vemos que la hemoglobina se satura al 93%, pero con un montón de oxígeno. Mira, aumenta hasta un 85, por decirlo así, ¿no? Acá habíamos dicho 75. La hemoglobina requiere un 85 de oxígeno para saturarse a un 93%. O sea, la hemoglobina no es tan afín, por así decirlo, hacia el oxígeno. Es decir, si nos vamos hacia la derecha, la afinidad disminuye, pero si nos vamos hacia la izquierda, la afinidad aumenta. Esa es la regla, ¿no?
Y ya se los he explicado más o menos por qué sucede esto, ¿no? Por la cantidad de oxígeno que requiere para saturarse la hemoglobina. Y ahora la pregunta acá es, eh, ¿por qué aumenta la afinidad hacia la derecha y por qué, no, por qué disminuye la afinidad hacia la derecha y por qué aumenta la afinidad hacia la izquierda? Ya, acá vamos con una respuesta un poco simple, ¿no? Pero más o menos así debemos entenderlo y tiene que estar en nuestra cabeza eso. Ya, la hemoglobina tiene que disminuir su afinidad cuando llega a los tejidos, ¿sí o no? Porque hemos dicho que la hemoglobina tiene que ser capaz de disociarse del oxígeno para poder dárselo a los tejidos. O sea, cuando llega a los tejidos tiene que disminuir su afinidad. Y también los tejidos colaboran para que esta hemoglobina se separe del oxígeno. ¿De qué manera? Cuando las células, nuestros tejidos, hacen su metabolismo, aumentan su metabolismo, otro color, aquí está, metabolismo, aumentan su temperatura, ¿cierto? Hace más calor, por así decirlo, cuando una persona está haciendo, por decir, la digestión. Aumenta la temperatura. El aumento del metabolismo es sinónimo de aumentar la temperatura, pero también libera grandes cantidades de CO2, o sea, la presión arterial de CO2 está aumentando. Y si aumenta la presión, aumenta el CO2, también aumentan los ácidos, ¿no? Porque el CO2 es, por así decirlo, similar a un ácido. Aumentan los Hs, o sea, disminuye el pH. O sea, la sangre se hace más ácida, ¿cierto? Listo. Y también el metabolismo de la glucosa aumenta el 2,3 bifosfoglicerato. Esas tres cosas, o mejor dicho, cuatro cosas aumentan con el metabolismo. La temperatura, el CO2, los hidrógenos y el 2,3 bifosfoglicerato. Esos cuatro aumentos ayudan a que la hemoglobina se libere del oxígeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno también es afín a la hemoglobina. Entonces la hemoglobina que viene con su oxígeno encuentra hidrógeno y ahora se une al hidrógeno y ya libera su oxígeno, ¿no? Más o menos así. Entonces, estos de acá son aumentados por el metabolismo y hacen que la hemoglobina sea más afín, ¿no? Digo, mejor dicho, sea menos afín al oxígeno y lo suelte para que los tejidos lo vuelvan a usar. Listo. Y para que aumente la afinidad, tiene que suceder todo lo contrario, ¿no? Disminuir el PCO2, disminuir los hidrógenos, es decir, aumentar el pH, disminuir la acidez, disminuir la temperatura y disminuir los bifosfogliceratos. Listo. Eso es lo esencial aquí. Vamos con la pregunta aquí. Ya. Este paciente habíamos dicho que está hipoxémico, ¿no? Tiene una presión arterial de oxígeno de 59. O sea, este paciente tiene muy poquito oxígeno. Entonces a sus tejidos le va a llegar poco oxígeno, ¿no? Porque tiene poco oxígeno en la sangre. Poco oxígeno. Entonces, si le va a llegar poco oxígeno, nos conviene que la hemoglobina sea más o menos afín al oxígeno. Nos convendría que sea menos afín, ¿no? Para que así esta hemoglobina pueda liberar, aunque sea ese poquito oxígeno que tiene, para que lo pueda liberar. Y el ser menos afín al oxígeno implica que la curva de disociación de la hemoglobina se vaya hacia la derecha, ¿cierto? Eso habíamos dicho. Y para mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos. Y esa sería la clave. Vale, a la izquierda no, porque si no la hemoglobina se quedaría con el oxígeno y eso no queremos. Y dice, ¿se desviará a la derecha para disminuir el consumo de oxígeno en los tejidos? No, se desvía a la derecha para aumentar el consumo de oxígeno en los tejidos. Eso también es falso. No se desviará, no. Tiene que hacer algo la hemoglobina, la curva de la hemoglobina, para que solucione este problema, ¿no? Que es la hipoxemia, que este paciente está en hipoxemia. Listo, ese es el problema 7. Solamente un breve razonamiento que tenemos que hacer acá y ya con eso sale el problema, ¿no? Vamos con la pregunta 8, que nos dice, el incremento del aporte de oxígeno a la célula hace cualquiera de estas claves menos una. El excepto nos pide. Ya. Ya.
Ah, ya. Esta pregunta debería decir, ¿no? ¿De qué depende el incremento de aporte de oxígeno a la célula? Creo que lo he copiado incompleto. O sea, ¿de cuál de estas cosas permite el aporte de oxígeno a la célula? Ya, vamos respondiendo cada una de las alternativas. Nos dice el incremento de oxígeno a las células. A las células. Depende del incremento del gasto cardíaco. Ah, ya, vamos a ver. El gasto cardíaco, recuérdense que es más o menos la definición simple, es la salida, ¿no? De sangre que expulsa el corazón hacia los tejidos. O sea, se aumenta el gasto cardíaco, sí o no, que aumenta la perfusión tanto a los pulmones como al resto de órganos, como son los tejidos, las células que requieren oxígeno, ¿cierto? Entonces, si aumenta la perfusión, también aumenta el oxígeno a las células. Esto es cierto. Del incremento de la frecuencia respiratoria. A ver, vamos a ver. Si aumentamos la frecuencia respiratoria, dijimos que aumentamos la ventilación. Esa es ventilación. Y si aumenta la ventilación, aumenta el aporte también de oxígeno a la sangre y por lo tanto más oxígeno que llega a la célula. Sí, eso también genera un aumento del aporte de oxígeno a la célula. Del incremento de la hemoglobina, si aumentamos la hemoglobina, aumentamos los transportadores de oxígeno por la sangre que van a llegar al final a los tejidos. Transporte. Y sí es cierto, ¿no? Aumenta también el oxígeno a la célula. Si aumentamos la frecuencia cardíaca, si aumentamos la frecuencia cardíaca, lo que aumenta es el gasto cardíaco, aumenta la perfusión, por lo tanto aumenta el oxígeno a las células. ¿Por qué? Porque recuerden que el gasto cardíaco es la multiplicación de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿no? Que es el volumen que se expulsa por cada latido, ¿no? Por cada latido cardíaco. Recuérdense eso. Si aumenta esto, aumenta el gasto cardíaco, porque son directamente proporcionales. Entonces, también es cierto. Del incremento del pH. A ver, vamos a ver. El incremento de pH nos quiere decir que la sangre se vuelve menos ácida, ¿no? Menos ácida. O sea, que la sangre tiene un PCO2 menor. Pero habíamos dicho que la disminución del PCO2 aumenta la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, ¿no? Miren acá la curva. La disminución del PCO2 aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si la hemoglobina está muy unida al oxígeno, esta hemoglobina no la suelta. Entonces esto disminuye el oxígeno en las células. Entonces esa sería la incorrecta. Debería ser acá la disminución del pH para que sea correcto, ¿no? Ya está. Ese es el problema 8. Vamos con la pregunta número 9, que también creo que nos habla de... este problema está bonito. Dice, el residir en sitios de elevada altitud causa todo lo siguiente excepto. Ok. Si vivimos en una zona de altitud, o sea, supongamos, ¿no? Cerro de Pasco, no sé la altitud, pero si es una zona más alta, recuerden que le llega una menor presión atmosférica, ¿no? Una menor presión atmosférica. En cambio, en una zona que está a nivel del mar, le llega una mayor presión atmosférica. ¿Sí? Porque es la presión atmosférica, recuérdense que es el sinónimo del peso del aire, ¿no? Si está más abajo, el aire pesa más. Si está más arribita, el aire pesa menos. Ya, más o menos así. Si acá, en esta zona, arriba, hay menor cantidad de aire, ¿no? Por así decirlo, porque pesa menos, hay una menor, el FiO2, que es la proporción de oxígeno en el aire, ¿no? Siempre va a ser 0,21%, siempre, si estamos en un ambiente abierto. La única forma de que este FiO2 disminuya no es con la altura, es, por ejemplo, en un incendio, ¿no? En un incendio, que para que se produzca el fuego, ¿qué se utiliza? El oxígeno. Si se utiliza el oxígeno como tal, solo el gas oxígeno, ahí sí va a disminuir la proporción
de oxígeno en el aire, ¿no? Recordemos que la proporción de oxígeno en el aire es 21%, de nitrógeno creo que es 78 por ahí, y de otros gases es un 1%. Ya. Este porcentaje no disminuye si me voy más arriba o más arriba en la altitud. Una de las únicas formas en la cual el FiO2, o sea, este porcentaje de oxígeno disminuye, es, por ejemplo, en un incendio o en un cuarto que está muy cerrado, en el cual nuestro cuerpo está produce y produce CO2. Entonces, si aumenta el CO2, ahí sí va a bajar la proporción del oxígeno, ¿no? Entonces, esta pregunta creo que vino en mi examen. Entonces, tengan cuidado, el FiO2 no baja con la altitud, ¿no? Ya. Sí, pero sí lo que va a bajar no es el porcentaje, sino la cantidad de oxígeno, ¿no? De oxígeno. Eso sí va a bajar. La cantidad de oxígeno sí va a bajar. El FiO2 es constante. Ya. Ya. ¿Qué sucede, no? Si tenemos menos cantidad de oxígeno, nuestro cuerpo va a pedir más oxígeno. Entonces, va a hiperventilar para poder atrapar más oxígeno al cuerpo. Listo, este sí. Va a estar en hipoxemia, ¿sí? Porque hay una menor cantidad de oxígeno en el aire, ¿no? Que estamos teniendo en un aire con menor cantidad de oxígeno. No, a nuestra sangre no le va a llegar la misma cantidad de oxígeno. Sí va a estar en hipoxemia. Ya, vasoconstricción pulmonar. Ya, esto les quería explicar. Vamos a explicarlo. A ver, aquí. Vamos a poner una hoja más. Ya. Vamos a explicarlo aquí. Si a una persona le está llegando poco oxígeno, o sea, tenemos su alveolo, ¿no? Su alveolo, su vaso sanguíneo, y si le está llegando poco oxígeno porque estamos en un ambiente de altura, en el cual hay menos cantidad de oxígeno, si le está llegando poco oxígeno a este alveolo, ¿tú crees que la sangre va a querer seguir circulando por acá o el cuerpo va a decir, va a seguir gastando sus recursos sanguíneos en circular por acá cuando no va a recibir nada de oxígeno? No, no va a hacer eso. Lo que va a hacer el cuerpo es vasoconstricción, o sea, va a hacerlo más delgadito el vaso para que circule poquita sangre. ¿Por qué? Porque acá entra poquito oxígeno. No va a gastar sus recursos, ¿no? Prefiere irse buscando sangre por otros alvéolos que estén mejores perfundidos, ¿no? Mejores ventilados, perdón. Entonces, uno de los mecanismos compensatorios que hace el pulmón cuando recibe poco oxígeno es vasoconstricción. ¿Por qué? Porque no gasta sus recursos de sangre en zonas donde están poco ventiladas. Constricción. Entonces, vasoconstricción pulmonar, sí. Ya. Ahora vamos a ver la B, ¿no? La B nos dice cambio a la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina. Vamos a ver si esto es cierto o no. ¿Qué habíamos dicho? Si la curva de disociación de la hemoglobina se va hacia la izquierda, hemos dicho que la hemoglobina se vuelve más afín al oxígeno. Entonces, al tejido, a la célula, a la celulita, le llega menos oxígeno porque la hemoglobina se para llevando el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿tú crees que si en una zona donde hay poquito oxígeno, el cuerpo va a preferir que la hemoglobina se lleve el oxígeno? No, ¿sí o no? Porque prefiere que ese poquito oxígeno se lo lleve la célula. Por lo tanto, lo que va a hacer más bien es disminuir esa afinidad de la hemoglobina oxígeno. O sea, se quiere ir hacia la derecha. La curva de disociación en un caso de hipoxemia se quiere siempre desplazar a la derecha. Entonces, cambio a la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina. No, esto no es cierto. Y por último, la C nos dice elevadas concentraciones, producir, ¿no? Elevadas concentraciones de 2,3 difosfoliserato. Bueno, esa no es una de las acciones principales, ¿no? Podría ser. ¿Por qué? Porque si aumentas el 2,3 difosfoglicerato, también mueves la curva hacia la derecha, ¿no? Y hacia la derecha la hemoglobina se vuelve menos afín al oxígeno. Y de esa forma también priorizas que tu oxígeno te llegue a las células. Y eso también sería una opción, ¿no? No es tan conocido, por así decirlo, pero sí, también puede hacer eso. Lo que no puede hacer es moverse hacia la izquierda, ¿no? Porque ahí sí le quitarías el oxígeno, el poco oxígeno que tiene a las células,
que es necesario para el metabolismo celular, ¿no? Listo, la 9. Y acá les dejé una tablita que está bien bonita, donde les puse acá el ejemplo, ¿no? Exposición a la gran altitud genera que de manera crónica, o sea, si vives mucho tiempo en una zona de elevada altitud, vas a aumentar de todas maneras tus niveles de hemoglobina, tus niveles de eritrocitos, pero esto sucede de manera crónica. Lo más fácil o lo más rápido de hacer es hacer estos mecanismos, ¿no? Hiperventilar, vasoconstricción pulmonar, desviar la curva de disociación hacia la derecha, etc. Esto es más crónico. Y listo, ahí lo revisan, esa tablita les puede ayudar, ¿no? Ahí hacen su secuencia para que entiendan por qué sucede eso. Y así se les haga más fácil. Listo, la pregunta 10, vamos con la pregunta 10. Nos dice, un paciente es sometido a la resección de un pulmón porque tuvo cáncer pulmonar hace 3 meses y ahora debe reiniciar sus actividades normales. Pero, ¿qué es probable que suceda? Dice, ¿no? Si a una persona le haces una resección de pulmón porque tiene cáncer, lo que vas a estar disminuyendo es la cantidad de parénquima pulmonar que va a hacer intercambio gaseoso. O sea, tienes menos cantidad de pulmón que va a hacer intercambio de gases, ¿no? O sea, ya no va a ser igual, porque tienes menos cantidad de tejido que hace intercambio gaseoso. Esa es la conclusión. Entonces vamos a ver, de repente, la capacidad con la cual este pulmón toma aire es menor, ¿no? Para eso vamos a hablar de volúmenes y capacidades pulmonares. Para eso les he traído esta tablita que espero se pueda ver. Bien. Ya, vamos a ver esta parte de acá, en la cual recuerden que primero, ¿no? El volumen minuto que inspira y expira una persona va a estar determinado por dos cosas, el volumen tidal o volumen corriente y la frecuencia respiratoria, ¿no? Lo ideal siempre es mantener que el volumen minuto de respiración, o el volumen alveolar, o el volumen pulmonar, o el volumen minuto, siempre se mantenga constante. ¿Cómo lo podemos mantener constante? Manteniendo, por ejemplo, si este sube, este baja un poquito. Si este baja, o sea, si inspiramos menos aire, al menos hay que aumentarle la frecuencia respiratoria para que aunque sea de poco en poco, respiremos la misma cantidad, ¿no? Y que la misma cantidad le llegue a nuestros alvéolos. ¿Ya? Más o menos, o sea, su relación es inversamente proporcional entre el volumen tidal o volumen corriente, que es lo que generalmente y en reposo inspiramos y expiramos. Listo. Entonces, ¿cómo está representado el volumen tidal? El volumen tidal está representado en esta zona, mira. Lo que inspiras entra al pulmón, expiras, disminuye. Inspiras y expiras. Inspiras y expiras, ¿cierto? Ese volumen siempre está oscilando porque siempre estamos adquiriendo aire en la expiración y retirando aire en la expiración. Pero nuestros pulmones nunca están vacíos, nunca están sin aire. Siempre van a tener una capacidad adicional para botar o para consumir, también de tratar de recibir más aire, ¿no? Y a eso se le conoce como el volumen respiratorio o inspiratorio forzado, ¿no? Si, por ejemplo, este es nuestro patrón basal, ¿no? En reposo nosotros respiramos así, inspiro y expiro, pero tú te puedes esforzar a inspirar más, ¿cierto? Y lo que es adicional a lo que tú puedes inspirar sin esfuerzo y le metes un poco de esfuerzo, ese es el volumen respiratorio o volumen inspiratorio forzado. Volumen inspiratorio forzado. Ya. O volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Listo. También cuando nosotros expiramos de manera normal, expiramos hasta acá, ¿no? Este es nuestro basal. Sin esfuerzo respiramos hasta acá. Pero también podemos forzar la expiración. Y al forzar la expiración, podemos botar una cierta cantidad de aire que está siendo forzada, ¿no? Es el volumen expiratorio forzado o el volumen de reserva expiratoria. Pero siempre hay un volumen que no se puede ir, que siempre, siempre va a estar en nuestros pulmones. A esto se le conoce como el volumen residual. ¿Ok?
Entonces ya hemos visto volúmenes, pero ahora nos falta ver capacidades. No se olviden que las capacidades son la suma de dos volúmenes, ¿no? Por ejemplo, si sumamos el volumen de la expiración forzada con el volumen residual, que es lo que nunca se va a ir de nuestros pulmones, obtenemos la capacidad residual funcional. Y si sumamos, por ejemplo, este volumen tidal con el volumen inspiratorio forzado, obtenemos la capacidad de reserva inspiratoria. Si sumamos ahora la capacidad de reserva inspiratoria con el volumen residual expiratorio, tenemos la capacidad vital. Y si sumamos la capacidad vital con el volumen residual, que es ese volumen que dijimos que nunca se va a ir de nuestros pulmones, tenemos la capacidad pulmonar total. Si a una persona le quitamos un pedazo de su pulmón, esta capacidad de recibir y tener aire va a disminuir necesariamente, ¿no? Porque ella no va a tener la misma capacidad de inspirar y expirar y almacenar la misma cantidad de aire, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con este paciente, ¿no? Eh, Cuando tú le haces una resección pulmonar, vas a disminuir el parénquima que va a disminuir también la capacidad de intercambio, ¿no? Y en este caso, el volumen residual, como dijimos, no se altera tanto, o mejor dicho, no lo podemos tocar. Lo que sí se va a alterar principalmente es su capacidad vital, ¿no? Porque ya no va a poder inspirar forzadamente con la misma capacidad que antes y tampoco va a poder expirar con la misma capacidad de antes. Entonces decimos que este paciente va a disminuir su capacidad vital forzada, ¿no? Ya, ya está. No podemos decir que su difusión esté severamente alterada porque este pulmón puede estar disminuido en parénquima, o sea, en tejido, pero puede estar sano, ¿no? Y su difusión va a ser de manera normal, no necesariamente tiene que fallar. La distensibilidad del pulmón restante disminuye significativamente, tampoco, ¿no? Porque, como dijimos, este pulmón puede estar sano y puede tener la misma distensibilidad que antes, simplemente no va a tener la misma capacidad de inspirar y expirar. Ya. Ahora vamos con la pregunta número 11, que nos dice, ¿cuál podría causar un descenso en la ventilación alveolar sin cambios en la ventilación total? Y eso es lo que habíamos dicho aquí, ¿no? ¿Dónde está? Oh, ya. Aquí. Para no cambiar el volumen alveolar o volumen pulmonar total, lo que tenemos que hacer, la ventilación, perdón, ventilación total, lo que podemos hacer es, si disminuye uno, aumenta el otro, ¿no? Y si aumenta el volumen tidal o corriente, tiene que disminuir necesariamente la frecuencia respiratoria para tratar de mantenerlo constante. Entonces, una disminución en la capacidad residual no tiene mucho que ver, ¿no? Un aumento de la frecuencia respiratoria y del volumen tidal, si aumentamos los dos, ya no va a ser, no va a estar constante, ¿no? O sea, sin cambio no va a estar. Va a aumentar necesariamente la ventilación. En la C nos dice un aumento de la frecuencia respiratoria y una disminución del volumen tidal. Sí, eso sí es cierto, ¿no? Una disminución de la frecuencia respiratoria y un aumento del volumen tidal. Eso también podría ser, ¿no? Pero dice sin cambio en la ventilación total. Ah, dice, ¿cuál podría causar un descenso en la ventilación alveolar sin cambio en la ventilación total? Mm. Ah, ya entendí. Es que acá ya nos dice el problema que la ventilación alveolar, o sea, el volumen tidal, tiene que disminuir. O sea, necesariamente tiene que ser esta clave, ¿no? Disminución del volumen tidal. Y para que todo, o sea, la ventilación total se mantenga constante, tiene que estar aumentada la frecuencia respiratoria.
Si ponemos esta clave aumento del volumen tidal, no estaríamos cumpliendo con la premisa, ¿no? Que nos dice descenso de la ventilación alveolar. Ya. Si disminuimos el volumen tidal aquí y disminuimos la frecuencia, la ventilación total también disminuye, ¿no? Total también disminuye. Y eso no es lo que nos pide el problema. Ya, espero se haya podido entender ahí. Ya vamos a explicar esta parte de acá porque creo que esto había quedado pendiente de lo que dictó mi compañero. Lo que es hipoxia tisular. Ya les había dado un adelanto cuando les expliqué los mecanismos compensatorios, pero vamos a hablar un poquito de los tipos de hipoxia tisular. Recuerden que hipoxemia es la disminución de la cantidad de oxígeno en sangre, pero la hipoxia está más relacionada con la disminución de la cantidad de oxígeno disponible para que los usen los tejidos para su metabolismo. ¿Ok? Y la hipoxia, o sea, la cantidad de oxígeno reducida en los tejidos, puede estar disminuido por diferentes causas, no solamente porque hay una menor cantidad de oxígeno en sangre, que sí es una causa, pero no es la única. Decimos que una hipoxia tisular es hipóxica o por hipoxemia cuando disminuye la ventilación, ¿no? Si disminuye la ventilación, vamos a disminuir la cantidad de oxígeno que ingresa a los capilares pulmonares, o sea, a la sangre. Y eso también nos genera que finalmente llegue menor cantidad de oxígeno a los tejidos. Esa es una causa. Otra de las causas es que disminuye el FiO2. Como ya les había comentado, una de las causas que disminuye el FiO2 es que hay un incendio porque se consume el oxígeno del aire, o un ambiente cerrado porque aumente la cantidad de CO2 producida en ese ambiente, ¿no? Y el oxígeno sigue igual, entonces el FiO2 sí disminuye, y lo cual genera que una menor cantidad de oxígeno entre en sangre y por lo tanto una menor cantidad de oxígeno esté en las células disponibles para el metabolismo. Y esto también ya lo habíamos mencionado, las alteraciones BQ son causas muy frecuentes de hipoxias o de hipoxemias, ¿no? Otra de las formas que disminuya el oxígeno disponible para los tejidos es que hay una disminución de hemoglobina, es decir, una hipoxia anémica, una disminución de hemoglobina disponible. Y eso puede darse por dos motivos. Uno, porque tu hemoglobina está baja, pues, ¿no? Porque consumes poco hierro, pocos alimentos, poca proteína y tu hemoglobina está baja. Pero otra de las causas es que tu hemoglobina esté ocupada no por oxígeno, sino por CO2, ¿no? Por CO, mejor dicho, por monóxido de carbono. Recuerden que el monóxido de carbono es una sustancia, un gas, que es muy afín a la hemoglobina y es mucho más afín que la hemoglobina que el oxígeno. Entonces puede estar ocupando tu hemoglobina y puede que tu hemoglobina está menos disponible, ¿no? Y por eso se genera una hipoxia también. Otro de los motivos para generar una hipoxia es que la circulación esté disminuida, ¿no? El flujo sanguíneo esté disminuido. Si el flujo sanguíneo está disminuido, llega menos oxígeno, ¿no? A los tejidos, porque la forma en la que llega el oxígeno a los tejidos es por la sangre, ¿no? Por el flujo sanguíneo. Y ya, si es que está disminuido el flujo sanguíneo, llega menos oxígeno a los tejidos. ¿Y qué causa una disminución del flujo sanguíneo? Pues una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia cardíaca congestiva, etcétera, ¿no? Y por último, otra de las clasificaciones de la hipoxia tisular es la hipoxia histotóxica, en la cual ya no está alterado el flujo sanguíneo, no está alterada la hemoglobina, no está alterando la presión arterial de oxígeno, sino lo que está alterado es la capacidad de la célula para poder usar el oxígeno. ¿Y por qué puede ser eso? Uno de los ejemplos clásicos, ¿no?, que nos mencionan es cuando una persona se intoxica con cianuro. Lo que hace el cianuro es ocupar y unirse a una de las partes de la cadena transportadora de electrones, y si es que ese cianuro ocupa la cadena transportadora de electrones, estas células no van a poder usar el oxígeno. Entonces acá en la hipoxia histotóxica no es que falte oxígeno en la célula, lo que pasa es que la célula no lo puede usar porque está siendo ocupada por el cianuro, ¿ya? Y los mecanismos compensatorios de la hipoxia tisular son los que ya habíamos mencionado, ¿no? Es aumentar el gasto cardíaco. Si aumentamos el gasto cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo, y si aumenta el flujo sanguíneo, le llega más oxígeno a la célula. Otro es aumentar la frecuencia respiratoria. Si aumenta la frecuencia respiratoria, estamos en hiperventilación.
Y si estamos en hiperventilación, tomamos más oxígeno del ambiente para llevarlo a los alvéolos y que de los alvéolos pasen a los capilares pulmonares, ¿no? Y así pasen a la sangre en general. Ya. Otro de los mecanismos compensatorios, que este sí no les había mencionado, pero que seguro lo han escuchado en sus clases, es la vasodilatación periférica de los órganos esenciales. Cuando hay poco oxígeno que llega a las células, lo que hacen las células es jalar más oxígeno, ¿no? ¿Y de qué forma pueden jalar más oxígeno? Es que sus vasos sanguíneos que llegan a estos órganos sean más grandes, ¿no? O sea, se dilaten. Por ejemplo, órganos esenciales como cuáles, el cerebro. El cerebro es un órgano que no puede dejar de recibir flujos sanguíneos, ¿no? Porque requiere necesariamente el oxígeno. El oxígeno es clave para el funcionamiento del cerebro. O sea, el oxígeno, digo el cerebro, porque es un órgano clave, es un órgano importante, ¿no? Uno de los órganos más sensibles a la disminución de oxígeno, necesariamente tiene que vasodilatar a sus vasos para que así pueda compensar esta hipoxia tisular. Otro de los órganos que también vasodilata sus vasos es el corazón, pues, ¿no? Las arterias coronarias tienen que oxigenarse porque si no se oxigena el corazón no funciona y si el corazón no funciona todo deja de funcionar. O sea, es uno de los órganos esenciales que necesita vasodilatar a sus órganos. Esos son los dos principales. Otro de los mecanismos compensatorios de la hipoxia tisular es lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Si llega poco oxígeno a este alvéolo, este capilar ya no va a ser tan grande, ¿no? Se va a hacer chiquito porque no es un flujo innecesario porque no le está llegando oxígeno. Entonces aquí lo que hace es vasoconstricción de capilares pulmonares, ¿no? No se vayan a confundir. En el pulmón hay vasoconstricción, pero en los órganos esenciales hay vasodilatación. Ya, eso era algo que faltaba completar de la clase pasada. Vamos a ver las últimas preguntitas ya para que terminar este banqueo. La pregunta 12. La pregunta 12. Ya, vamos con la pregunta 12. Dice así, un jugador... Ay, no se ve, creo. ¿Qué pasó? Un momento, por favor, no se quiere mover la diapo. Vamos con las últimas preguntas ya para terminar el banqueo. Y nos dice así, ¿no? Un jugador de fútbol de 19 años se somete a una prueba de tolerancia de oxígeno para medir su consumo máximo de oxígeno durante el ejercicio. ¿Cuál de los siguientes cambios es más probable que ocurra durante el ejercicio? Ya, habíamos mencionado que si una persona se pone a hacer ejercicio, aumenta su oxígeno consumido, porque aumenta su metabolismo y aumenta la producción de CO2. Metabolismo. Aumenta la producción de CO2. Listo. Si aumenta el consumo de oxígeno, su cuerpo va a querer compensarlo, ya lo habíamos mencionado. Lo compensa aumentando el gasto cardíaco o aumentando también la frecuencia respiratoria. Si aumenta el gasto cardíaco, ¿qué dijimos? Aumenta la perfusión. Aumenta la perfusión. Habíamos visto al inicio de la clase, en este esquemita que les había hecho, que el espacio muerto fisiológico alveolar
eh, está con un desajuste de ventilación-perfusión porque en los ápices pulmonares hay una mayor ventilación que lo que hay una perfusión. Predomina la ventilación sobre la perfusión. Pero si en este caso la persona se pone a hacer ejercicios y aumenta su gasto cardíaco, es decir, aumenta su perfusión. Si aumenta su perfusión, va a disminuir este desajuste, ¿no? Este desajuste BQ, lo cual va a hacer que este espacio muerto alveolar como que tienda a disminuir, ¿no? Es decir, va a disminuir un poco el espacio muerto fisiológico. Y más o menos así deberíamos pensar esta pregunta, ¿no? Ya está. Entonces, la 12 sería la respuesta, la B, disminución del espacio muerto fisiológico. Sí, más que todo eso. Disminución de la gradiente oxígeno alveolo arterial, no podemos asegurar eso, ¿no? Aumento de la presión parcial de oxígeno arterial. Mm, Bueno, nos pregunta más probable que ocurra. Sí, no, eso no es tan probable que ocurra porque va a mantenerse en niveles normales, porque dijimos que hay un consumo de oxígeno y, o sea, el oxígeno está disminuido por el metabolismo. Pero lo que está compensando es el gasto cardíaco. Aumentando la perfusión, está aumentando los niveles de oxígeno. O sea, cuando una persona hace ejercicios, la presión arterial de oxígeno está normal. O sea, se mantiene constante porque si bien hay una disminución de oxígeno, también hay un aumento de consumo de oxígeno porque hay un aumento, perdón, hay un aumento de añadir oxígeno al sistema porque está aumentando la perfusión, ¿no? Y también está aumentando la ventilación porque también al hacer ejercicio aumenta la frecuencia respiratoria. Y listo. La presión arterial de oxígeno no es que aumenta, sino es que se normaliza, está en equilibrio. Ya este no. Aumento de la relación ventilación-perfusión apical. No aumenta, no aumenta. Lo que pasa es que se equilibra, ¿no? Si este está aumentado y este comienza a aumentar, para llegar en algún momento a equilibrarse. Y listo. ¿Aumento de la resistencia vascular pulmonar? No, pues no. Porque si está aumentando la perfusión, ese vasito pulmonar está vasodilatándose para que pueda permitir un mayor pasaje de sangre, ¿no? No está aumentando su resistencia, más bien está disminuyendo su resistencia. Y listo, esa es la pregunta 2. Vamos con la 13. Nos dice, si la concentración de hemoglobina se reduce de 15 a 9 gramos por decilitro, ¿cómo estará alterada la cantidad de oxígeno disminuido a hemoglobina, asumiendo que el paciente tiene una saturación de 98? Ya. Vamos aquí. Recordemos que la cantidad de oxígeno arterial es la que está medida en mililitros, ¿no? En mililitros. El oxígeno se mide en mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Recordemos que esta es la cantidad de oxígeno, ¿no? Mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Recordemos que el oxígeno también lo podemos medir en porcentaje, ¿no? Que es la saturación de oxígeno, que está ligada a la hemoglobina, o en milímetros de mercurio, que es la presión arterial de oxígeno. Pero en este caso queremos medir el oxígeno en mililitros. Y para eso vamos a ver qué formas encontramos al oxígeno en sangre. Lo podemos encontrar de dos formas principalmente, ¿no? Que es unido a la hemoglobina, que es el mayor porcentaje, o también puede estar disuelto en plasma. Y para hallar la cantidad de oxígeno que está unido a hemoglobina, lo que vamos a hacer es multiplicar 1,34 por la cantidad de hemoglobina por la saturación de oxígeno, que es lo asociado, ¿no? A la saturación hemoglobina-oxígeno. ¿Por qué 1,34? Ustedes se preguntarán. 1,34 es el máximo capacidad de oxígeno que puede aceptar la hemoglobina, 1 gramo de hemoglobina, ¿ok? Esa es la fórmula para hallar la cantidad de oxígeno unida a la hemoglobina. Y para hallar la cantidad disuelta en plasma, se multiplica 0,003 por la presión arterial de oxígeno. Y este 0,003 es el coeficiente de solubilidad del oxígeno. Ok, entonces vamos al problema. Nos dice, ¿no? Si la concentración de hemoglobina se reduce, ¿no? Tenemos una hemoglobina de 15, pero ahora tenemos una hemoglobina de 9. ¿Cómo reduce la cantidad de oxígeno unido a hemoglobina?
asumiendo que el paciente tiene una saturación de 98. Entonces, hallamos, ¿no? La cantidad de oxígeno en hemoglobina se hallaba 1,34 por la cantidad de hemoglobina por la saturación. Ajá, listo. 1,34 por la hemoglobina que es actual, 9 por la saturación que es 98 sobre 100, ¿no? Porque está en porcentaje. Eso nos saldría 1,11,9 y la cantidad arterial de oxígeno dijimos que se mide en mililitros, ¿no? 11,9 mililitros por 100 en cada 100 mililitros de sangre. Y la clave sería la D. Listo, vamos con las dos últimas preguntas para ya acabar. La pregunta 14 dice, ¿cuál de los siguientes representa mejor el sistema arterial sistémico de un individuo con anemia, es decir, con hemoglobina debajo de lo normal? Ya, habíamos dicho que la cantidad arterial de oxígeno depende de dos cosas, ¿no? De la cantidad que está unida a la hemoglobina y de la cantidad que está disuelta en plasma. Ya. Pero esta cantidad de oxígeno no está muy relacionado con la presión arterial de oxígeno. La presión arterial de oxígeno va a mantenerse, por así decirlo, de manera normal, así disminuye la hemoglobina, porque la hemoglobina está más relacionada con la cantidad arterial de oxígeno. ¿Ok? Listo. En cambio, la presión arterial está más relacionada con la cantidad disuelta en plasma. Listo. Entonces, si un paciente tiene hemoglobina baja, la presión de oxígeno va a mantenerse más o menos normal, 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 no va a bajar. Pero si baja la hemoglobina, ya obviamente tiene la hemoglobina baja, y si baja este valor, porque habíamos dicho que este valor se halla como 1,34 por hemoglobina por saturación de oxígeno, si baja este valor, todo este valor va a estar bajo. Y si esto está bajo, toda la cantidad de oxígeno va a bajar. Entonces también el contenido de oxígeno es bajo. Y la clave sería la B. Así de sencillo, solamente intentando leer la fórmula que habíamos presentado acá y grabarse los valores, ya con eso salen los problemas. Y por último, la pregunta 15, que está bien bonita, nos dice, un investigador está estudiando los cambios vasculares en deportistas durante el ejercicio. Los participantes corren en una cinta a intensidad baja, moderada y alta en intervalos de 5 minutos. Después de cada intervalo, se realiza un ecocardiograma y se toman muestras de sangre. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de hallazgos estaría presente en un deportista después de un intervalo de intensidad moderada? Ya. Entonces nos pregunta cómo está el AGA, ¿no? El AGA de una persona que está haciendo ejercicio en intensidad moderada. Ya había puesto varios ejemplos con personas que hacen ejercicios, entonces ya tenemos que saber más o menos qué sucede. En una persona que hace ejercicio, ya habíamos dicho, aumenta el consumo de oxígeno. Si aumenta el consumo de oxígeno, el oxígeno en sangre, la presión arterial de oxígeno va a bajar, ¿no? ¿Por qué aumenta el oxígeno? Porque está aumentando el metabolismo de los músculos que están haciendo ejercicios. Entonces, si se está consumiendo el oxígeno, el cuerpo hace una respuesta compensatoria y ¿qué hace? Aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Listo. Si aumenta el metabolismo, también habíamos dicho que está aumentando la cantidad de CO2 producida, es decir, el PCO2 está aumentando porque se está produciendo harto CO2 por el metabolismo de las células. Listo, pero en la compensación está aumentándose el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Listo. Si está aumentando el gasto cardíaco, está aumentando la perfusión. Y si está aumentando la perfusión, al final vamos a aumentar la presión arterial de oxígeno. ¿Sí o no? Listo. Si está aumentando la frecuencia cardíaca, está aumentando la ventilación. Y si está aumentando la ventilación, es decir, la persona respira más rápido, si bien consume más oxígeno, ¿no? Aumenta también la presión arterial de oxígeno,
pero también al momento de respirar más rápido también bota CO2, entonces está disminuyendo el PCO2. ¿Listo? Entonces, si este paciente está disminuyendo la presión arterial de oxígeno, pero también le está aumentando, en conclusión, la presión arterial de oxígeno está equilibrada, o sea, está normal. Si este paciente está por el metabolismo aumentando la PCO2, pero por el mecanismo compensatorio lo está disminuyendo, eso quiere decir que la PCO2 también se mantiene normal. Listo, entonces acá tenemos presión arterial de oxígeno, normal, normal, normal. Presión arterial de CO2, normal, normal, y los demás no. Ya. El gasto cardíaco estaba aumentado porque es un mecanismo compensatorio. Entonces tiene que ser este de acá. ¿Y el pH cómo está? El pH, pues, el aumento de la presión arterial de CO2 aumenta los ácidos en sangre. Aumento de la PCO2 aumenta los ácidos en sangre, o sea, está disminuyendo el pH. ¿Y el pH alguien lo corrige? Mm, bueno, puede ser con la ventilación, ¿no? La ventilación está disminuyendo el PCO2, pero la compensación respiratoria no es tan eficiente como una compensación metabólica, ¿no? Entonces, este pH no está siendo tan compensado al momento de recién acabar el ejercicio, ¿no? Porque es algo agudo, es algo que recién está pasando. Y compensar al pH no es tan rápido. Entonces, tenemos que nuestro pH está disminuido porque la sangre está ácida, porque se está produciendo ácido láctico por el metabolismo de los músculos. Ya, disminuido. Entonces, la clave sería esta, la B. Y listo. Eso sería todo por el banqueo del día de hoy. Espero les haya servido. Estudien más bien también la parte de control de los centros respiratorios, porque esa parte sí no los he puesto en el banqueo. Pero sí viene bastante, entonces repásenlo y eso ya sería todo por el banqueo de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, gracias. Hasta luego.